tu pluma, los niños de los plumones saquen sus plumones, los de los colores sus colores y todo para que podamos meditar en la palabra del Señor, amén. Si diéramos premios a los que se acuerden de qué trató el estudio de la semana pasada, ¿quién se acuerda? Ah, muy bien, ya le sopló a Abrahamcito. A ver, ¿qué más? ¿Qué vimos hace 8 días? Hermana Adelita, ¿se acuerda de algo usted? A ver, ¿de qué? Muy bien, muy bien. ¿Y hacia qué lo enfocamos? ¿Quién se acuerda? Que tengan buena memoria. Sí, tiene buena memoria, hermana. Ni yo me acordaba de qué había. Ah. ¿Quién más? ¿Quién más se acuerda? Ahí chequen las notitas. Ujú. Aquí ya me están diciendo y balbuceando, pero a ver por allá atrás. ¿Quién más se acuerda? Ajá, como Jesús hablaba con autoridad, ¿verdad? Ellos decían, hablaba, pero no hablaba como todos los rabís o los rabinos que habían ahí, sino ellos se quedaban asombrados porque decían, es que este viene a hacer lo que los demás hacen, pero él sí habla con autoridad, ¿verdad? Y entonces vemos que más adelante los evangelios dicen que la autoridad de Jesús venía, por supuesto, porque es el Hijo de Dios, pero también porque él era congruente para esa época. Él dice la palabra que él decía y hacía, ¿verdad? A veces decimos, ¿no? Decimos, te tienes que portar bien, pero ¿lo hacemos? No, ¿verdad? Lo tenemos en teoría, pero en la práctica nos falta. Entonces, esa es autoridad y hablamos en resumen de los tipos de autoridad que Jesús tenía. ¿Ya lo recuerdas? Número 1 dijimos autoridad para enseñar y ya la vimos, es decir, enseñaba y al mismo tiempo ejecutaba sus enseñanzas, era congruente. Número 2, ¿qué tipo de autoridad tenía Jesús? Sobre los demonios, ¿verdad? ¿Cómo lo demuestra? ¿Qué hizo? Exacto, liberó a alguien que tenía un espíritu inmundo y que le quería hacer una fama, ¿verdad? Y Jesús aceptó la fama que Satanás le estaba dando a través de ese demonio. No, ¿qué le dijo? Cállate y sal de él, ¿verdad? ¿Y alguien se acuerda lo que aplicamos en este versículo? ¿Qué era? ¿Qué era, Abrancito? Que no necesitamos fama de parte del enemigo. No necesitamos promoción de parte del enemigo, ¿verdad? ¿Quién nos debe poner en alto? Cristo. Dice su palabra, y me pondrá en alto, ¿por qué? Porque haga las cosas todo guau, porque sea muy brillante en lo que haga. No. ¿Cómo dice la palabra? Por cuanto le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, ¿verdad? No es la fama que el diablo puede hacer. Miren lo que buenazo es, qué buenaza es. No, no, esa es fama gratis, ¿no? Con Dios Él va a ensalzar cuando sea tiempo al humilde, pero también va a humillar al altivo cuando sea tiempo, ¿verdad? Cuando sea tiempo. Y la última autoridad sobre las enfermedades, ¿verdad? Y porque sana a la suegra de quién? De Pedro y a muchos otros que relata la palabra que le traían, ¿verdad? Y que estaban enfermos, y también sana a un leproso, ¿verdad? Muy bien, eso fue Marcos 1, y en Marcos 1 también vimos el llamado de los primeros 4 apóstoles, ¿verdad? ¿Quiénes fueron? ¿Alguien se acuerda de sus nombres? Pedro, Santiago, ¿quién más? Es Andrés y Juan, ¿verdad? Simón, Andrés, Jacobo y Juan, ¿ok? Ellos fueron los primeros 4. Eso fue Marcos 1. Así que hoy vamos a empezar a meditar Marcos 2. ¿Lo tienes listo? Marcos capítulo 2. ¿Sí estamos grabando en...? ¿Sí? Ah, bueno. Y yo, me desaparecieron ahí. Ah, Estelia, sí. Ok. Vamos, Marcos capítulo 2. ¿Estamos listos? Amén. Ahí en tu Biblia vamos a leer todos
juntos. ¿Listos? Dice así, vamos a hacer esto. Vamos a hacer el primer versículo los hombres y el segundo versículo las mujeres, ¿vale? A ver, venga, varones, 1, 2, 3. Mujeres, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo en donde estaba y haciendo una abertura, bajaron del lecho en que yacía el paralítico. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Pedimos que tú prepares nuestro corazón para que sea una buena tierra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, esta primera parte, que es la que vamos a ver acerca de Marcos capítulo 2, trata de la sanidad de ¿quién? ¿Cómo dice el encabezado en tu Biblia? Jesús sana ¿a quién? A un paralítico. Continuamos viendo, Marcos nos sigue relatando la autoridad que Jesús tiene sobre las enfermedades. Pero hoy va a trascender el tipo de autoridad. A través de esta historia verídica, vamos a ver doble autoridad. ¿Le identificaste? Uno, autoridad sobre la enfermedad, pero ¿cuál es la segunda? Autoridad para perdonar pecados. Amén. Y si tú ves el cristianismo en las múltiples manifestaciones que hay de los dones, de los ministerios, ¿hay un don que tenga que ver con la sanidad? Sí. ¿Y quién sana? Dios, a través de alguien a quien Dios le ha placido en su misericordia, sí entregar un don. Pero ¿sabes qué? No hay un don de perdón de pecados, ¿verdad? Porque uno podría atribuir incluso a alguien más. ¿Te ha tocado ver un milagro? Amén. ¿Has sido testigo de algún milagro de sanidad en tu vida, en tu cuerpo? ¿Sí? Amén. Dios lo ha hecho, y si me pongo a investigar en cada uno de ustedes, estoy seguro que me pueden decir una gripa, ¿verdad? Dice que sanó ¿a quién? ¿Cómo empezamos la semana pasada? Que tenía que la suegra de Pedro, una fiebre, ¿verdad? Desde una fiebre Dios nos ha sanado hasta la lepra de ese hombre, que no había nada que lo pudiera curar. Tenía que ser un milagro a fuerza, ¿verdad? Y entonces hoy vamos a ver otro tipo de sanidad y otro tipo de autoridad de Jesús, es decir, va subiendo de nivel, ¿verdad? Porque hay quien incluso pudo haber confundido de, ay, bueno, pues, ok, sanó al leproso, nadie más había sanado al leproso más que nos decía Sammy, ¿no? A Naamán en el Antiguo Testamento, y ya. Pero hay quien pudo haber dicho, no, pues, ay, un milagro, bueno, pues hay cualquiera. Pero ahora Jesús pone otro estándar y ahora deja claro
yo soy el Hijo de Dios, el único que tiene el poder ¿de qué? De perdonar pecados. Amén. Entonces, vamos a ver ahorita, a través de esto, vamos a retomar verso 1. Entró otra vez en Capernaum. ¿Te acuerdas dónde había andado Jesús últimamente? En los lugares que por allá lejanos, gracias a que el leproso que fue sano hizo todo lo contrario a lo que Jesús le pidió, ¿verdad? Y ahora la multitud venía a Jesús, y ahora llega a Capernaum, dice, después de algunos días que se alejó, y se oyó que estaba en casa. ¿Y qué pasa aquí? Verso 2. Inmediatamente, ¿qué sucedió? Se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta. ¿Y qué hacía Jesús? Les predicaba la palabra. Ese lugar no era un lugar normal, era una casa donde él estaba y les estaba predicando la palabra. Y ahora dice, verso 3, entonces vinieron a él unos trayendo ¿a quién? Un paralítico que era cargado ¿por cuántos? Por 4. Era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¿Y qué sucedió? Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo imaginamos esta historia? Fíjate que piensa en primer lugar en el paralítico. ¿Qué lo habrá llevado a quedar paralítico? No lo sabemos, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo habrá llevado paralítico? Seguro ya tenía sus buenos años. ¿Y sabes qué? Hoy cuando vemos a alguien paralítico, en la actualidad la ciencia ha avanzado tanto y la tecnología ha avanzado tanto que podemos llegar a ver hasta personas que a lo mejor ya no tienen de aquí para abajo, las extremidades, ayúdenme. ¿Eh? Ok, ya no tienen pierna, dice mi esposo, ¿no? La pierna. Pero ¿qué ha pasado? Les ponen ¿qué? Prótesis, y los vemos caminar, ¿verdad? Y allá andan las personas. Hay otros que no tienen prótesis, pero han creado ya unas sillas eléctricas, poco vistas en México, pero las hay, ¿verdad? Porque aquí vemos las sillitas así, ¿verdad? Hay que echarle fuerza. A mí me sorprendía mucho Ale. ¿Dónde está Beto? Sí, ¿verdad? ¿Desde dónde se llegó a venir Ale en silla de ruedas solita, Beto? A Nativitas, en silla de ruedas, ella solita. No, de verdad que yo le seguiré teniendo respeto a la memoria de Ale, que está con el Señor, ¿verdad? Ella iba a competir a los, como cuántos torneos habrá, o fíjense, ¿no? Y yo cuando la veía decía, chispas, ¿verdad? Ay, Ale, nos pones la vara muy alta, ¿no? Así, y manual así, ya no sé cómo se llamaría, pero bueno, ¿no? Déjenme decirle manual. Pero hoy también ya hay sillas eléctricas, ¿no? ¿Las has visto al menos en Walmart? Le puchas el botoncito y avanza, y así, ¿no? En los supermercados allá andan. Bueno, el paralítico no vivió en esta época. El paralítico llevaba años viendo hacia la misma dirección. ¿A dónde seguramente? Al techo. El techo de su casa posiblemente era el panorama más guau que él podía ver. Está ahí, pero empiezan a escuchar. No solo él, ¿quién empieza a escuchar que Jesús estaba en dónde? En casa. ¿Quién empieza a escuchar eso? Muchos. Pero ¿quiénes fueron los que corren hacia donde estaba el paralítico? Sus amigos, ¿verdad? Eran 4.
4 que llegan y podemos imaginar cómo imaginarías 4, cómo lo habrán cargado. ¿Verdad? No sé si había camilla, pero a lo mejor un trapo o algo ahí le pusieron. Y órale, 1, 2, 3, 4. Hoy es tu día de sanidad. ¿Sabes? Porque la Biblia está relatando que él no dijo, él al tener fe en Jesús, más adelante relata, Jesús al ver, ¿alguien lo puede identificar? ¿En qué versículo está? ¿En cuál? Jesús al ver, verso 5, ¿qué vio Jesús? La fe de ¿quiénes? De ellos. Claro, no dice la fe del paralítico, dice la fe de ellos. ¿Quiénes ellos? Los que llevaban a su amigo paralítico. ¿Y sabes qué? Hay 2 cosas. Número 1, quizás si nosotros hubiéramos sido esos amigos y al ver, te ha tocado un domingo así donde no cabe un alfiler más. Y entonces todo el mundo se empieza a quedar atrás atorado, ¿verdad? El tapón se hace así, ¡pum! Y ¿sabes qué? Quizá hubieran dicho, pues ahí lo dejamos, ¿no? Ahí, ya ahorita que los servidores lo pasen o algo, no. Ellos vieron el lugar donde estaba Jesús, lo vieron tan lleno, y las casas para esa época, obvio, no tenían el techo que de la losa que hoy tenemos, ¿verdad? En muchas de nuestras casas, no. Estaban hechas de palitos, exacto, de paja, de ramas, entonces de lámina como la nuestra VIP, ¿no? Que esto se ve padre, pero arriba ya hay miles de goteras por ahí, ¿no? Entonces, ellos no se quedaron conformes. Las casas se dice que de esa época tenían unas escaleras, la mayoría de casas, para que pudieran tomar. Recuerda que es un lugar caluroso. Entonces, para poder tomar el fresco y poder hacer como una terracita, tenían unas escaleras sencillas, seguro de madera, algo así, y podían subir por ahí. Y si no tenía esa casa unas escaleritas, podían ir por la casa del vecino porque estaban juntitas las casas. Entonces podían subir. No sabemos si tenían una escalera o no. El chiste es que nunca dice que los amigos se hayan limitado para decir, ay, pues ya no alcanzamos. Además está re bien pesado. Si llevaba muchos años en cama, lo más seguro es que pudo haber estado muy gordito. ¿Sí o no? ¿Qué ejercicio podía hacer? ¿No? También, ¿verdad? A lo mejor, sí, muy delgado también, no lo sabemos. El punto es que los amigos no se limitan, van, buscan una alternativa y entonces lo suben, ¿no? Lo suben. Ellos nunca se cerraron las puertas. ¿Y sabes qué te quiero recordar de esto? Ya un día te había predicado acerca de esta historia. ¿Sabes qué te quiero recordar? La importancia de rodearte de buenos amigos. Amigos que te acerquen a Jesús. Al paralítico lo acercaron a Jesús, ¿verdad? Él andaba por allá. Pero hubieron esos 4 amigos que seguro amaban a su amigo, seguro le tenían estima, y entonces oyeron que Jesús estaba, córrale, es la oportunidad de llevar a nuestro amigo. Qué importante es rodearte de amigos que te acerquen a Jesús. Pero ahí va otro nivel. Qué importante es que tú seas un amigo que acerque a las personas a Jesús. Amén. Claro, claro. Entonces, qué importante es, ¿sabes qué? Le puse a esto, se necesitan camilleros, ¿verdad? ¿A qué jugaron estos amigos? A ser los camilleros, ¿no? De su amigo paralítico. A poder decir, él no se puede acercar a Jesús, yo lo voy a acercar a Jesús. Entonces, mi amada iglesia, se necesitan camilleros, ¿verdad? Que acerquen a Jesús. Ahora, ¿qué es otra cosa importante que quiero que quede en nuestro corazón a través de esta historia? La importancia de ser tolerantes ante las situaciones y las circunstancias. Te digo por qué. ¿Qué hubiera pasado
Si tú hubieras estado predicando al momento en el que empiezas a escuchar aquí, ¿no? ¡Pah! Están arrancando una lámina. Y sigues tratando de predicar, ¿no? Tranquilos, algo pasó, se cayó el gato, la paloma se atoró, yo qué sé, ¿no? Empezamos a decir, y de repente, ¡pah! Otra lámina, ¿no? Sale por ahí volando. ¡Pah! Otra lámina. Y de repente empiezas a ver que el hoyo está aquí. Entonces, quien sea que esté, yo me pongo a pensar, si hubiera sido yo, pues ¿qué creen que hubiera dicho? ¿Qué, Ale? ¿Qué? Vaya, Lalito, ve una carrera, a ver qué, cálmense, espérense. Y que me dijeran, no, es que estamos cambiando las láminas, porque pues no se pueden esperar. Espérense que termine la palabra, ¿verdad? Sean prudentes, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Y nosotros contamos la historia así como que, sí, hicieron el hoyo y entonces ya desde el hoyo yo ya hubiera dicho, ¡hey! ¿No? En vez de decir, ay, voy a mostrarme como hija de Dios. Y no, uno hubiera dicho, ¿por qué se les está ocurriendo hacer este hoyo ahorita? Dejen de estar interrumpiendo. Alguien hubiera sido un poco más espiritual y los hubiera dejado ser. A lo mejor yo no, ¿verdad? Yo hubiera dicho, espérense, por favor, ¿verdad? A lo mejor con toda la prudencia del mundo, pero ahorita vemos qué onda con ese hoyo, pero espérense un poquito, ¿verdad? Espérense. ¿Y sabes qué? Muchas veces hay cosas que van a interrumpir nuestra vida, nuestra rutina, nuestro día a día. Y nosotros debemos ser sensibles, identificar cuándo eso es una pausa de parte de Dios, porque Dios necesita algo con nosotros. O Dios necesita hablarnos, o Dios necesita hablarle a alguien. ¿Estás conmigo? Trataba de recordar en la mañana que estudiaba este capítulo una ocasión. No logro recordar de quién se trató, pero yo estaba predicando aquí ya hace bastantitos años, todavía vivía mi papito. Estaba yo predicando aquí y en eso entró un joven súper drogado, súper mal, entró hasta acá. Y entonces yo estaba así de, híjole, y yo predicando, ¿no? Y de esas veces que tú esperas que salga tu esposo a defenderte porque viene hacia ti el drogadicto con toda la actitud de no sé qué hacerte, pero no estaba casada. Y los ujieres brillando por su ausencia y yo así como que tratando de predicar y viendo al hombre que se seguía acercando hacia acá, hacia aquí, yo como diciendo, nadie va a salir al rescate de tener este hombre que no sé qué, no sé cuánto. No, nadie salió a mi rescate. Llegó el drogadicto hasta acá y se me para así. Y entonces yo así como que tragué saliva. Y entonces le dije, ¿nos permites orar por ti? Y me dice, sí. Nos pusimos a orar por él. Y lo único que le pedía al Señor es, dale un momento de lucidez para que él pueda conocerte. Eso fue domingo. Acto seguido, al otro día, a este hombre drogadicto lo golpearon y fue hospitalizado inconsciente de gravedad. Cuando me avisaron, dije, ¿y si no hago lo que hice? ¿Y si alguien hubiera salido a defenderme y pararlo? ¿Me explico? A veces es ese acto de Dios diciendo, yo tengo algo para alguien, para esa persona, tengo un mensaje para él. Y yo dije, Señor, si tú le diste un momento de lucidez, si él pudo ponerse a cuenta, si tú lo pudiste, Señor, Dios pudo haber tenido misericordia, ¿no es verdad? Sí. Pero a veces estas interrupciones las tomamos como enojo, ¿no? Ay, ¿por qué? Es que yo iba y es que el tráfico, si no hubiera habido tráfico, hubiera llegado. Y Dios dice, como hoy venía platicando con mi esposo, fuimos a un mandado según nosotros muy rápido para poder regresar y nos pausaron. Y nos pausaron y nos pausaron y ya cuando por fin iba a entregar el formato final que me estaban pidiendo, dice, ¿qué crees, señorita? Me equivoqué y tiene que volver a llenar todo el formato. Yo así de, el viejo hombre quería resucitar y decir, ¿por qué no me dijiste? Y otra vez, ¿y sabes qué pensé? Alto, Dios quiere guardarnos de algo.
Ya lo llené con calma y dije, recuerdo esas palabras sabias de mi papá que decía, porque luego le decía, papá, y el tráfico, y no sé qué, y decía, tranquila, aún Dios puede usar el tráfico para guardarte de algo, Ruth, tranquila. Y yo así, siempre tan sabio, ¿verdad? Y yo decía, sí, sí es cierto, Señor, perdóname. Entonces Dios a veces en esas interrupciones va a querer algo, va a querer enviar algo, acto seguido o segundo acto, después del hoyo en el techo. Jesús empieza a ver que bajan a un individuo. ¿Cómo lo habrán bajado? ¿Quién sabe? A lo mejor se iba de lado, ¿no? A lo mejor ya, tú, bájale tú. O sea, ¿tú crees que todo transcurrió con tanto silencio y con tanta reverencia? No lo creo, no había las condiciones, ¿verdad? Para decir, ellos no sabían que iban a tener que bajarlo por el techo, por ejemplo. No creo que hayan llevado ya lazos, se hayan ido prevenidos con... No, ellos tuvieron que improvisar todo. Acto seguido, Jesús voltea y ve que ese hombre iba bajando. ¿Estamos en eso? ¿Sí? Y entonces con más razón, ¿verdad? Quizá yo hubiera dicho, o sea, ¿qué les pasa? ¿Ahora qué? ¿No? Respeten la casa de Dios, respeten el mensaje que Jesús está dando. Y no, Jesús, ándale, ¿no? Les cobra el techo, ¿no? ¿Quién les dijo que todo lo que quieran en su carne contestar, eso, ¿no? Todo. Pero fíjate lo que pasó, dice el verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y esta es la parte más importante de toda esta historia. Porque si tú hubieras sido Jesús y hubieras querido hacer un acto a favor de ese hombre, ¿qué hubieras hecho? ¿Qué? Sanarlo. Era muy evidente la necesidad de ese hombre, ¿sí o no? Sanarlo. Sí, pero ¿qué hace Jesús? ¿No le dice, hijo, te sano? ¿O no fue y como al leproso que hizo, lo tocó? No, Jesús lo queda viendo y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y eso deja tanto que decir, mi amada familia, porque entonces dice el versículo 6, estaban allí sentados algunos de quienes, de los escribas, los cuales cavilaban, y Abrahamcito me hizo el favor, si me lo dices tu hijo, aquí lo tengo. Fíjate, cavilar tiene que ver en el hebreo con la intención, dice así, se utiliza para describir el comportamiento de aquellos que se desvían de la voluntad de Dios. Cavilar también tiene que ver, dice, circular sin rumbo, no podían comprender realmente qué es lo que estaba pasando, pero ¿sabes qué? También aquí tengo otro significado y tiene que ver con un diálogo interior. Los escribas comienzan a hacerse ese diálogo interior cuando dicen, oye, ¿cavilaban en dónde? No lo externaron. Pensaban en sus corazones, dialogaban en sus corazones, los escribas diciendo, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban, conociendo luego Jesús en dónde, en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Dice lecho, no leche,
Porque un día llegó corriendo el niñito y dice que se aprendió su versículo y levántate, toma tu leche y anda. No le dio de desayunar al paralítico, no le dio de merendar, no nada. Dice lecho, o sea, la camilla en la que iba, ¿verdad? Acostado. Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos que hacían se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Quiero decirte algo. Nosotros hoy podemos ver a los escribas como, ay, qué bárbaros, cómo dudaron de Jesús. Pero ¿y si tú hubieras sido el escriba? Mira, te la pongo fácil. Si mañana llega a tu casa alguien que toca la puerta y te dice, ¿puedo orar por usted? Es que yo tengo el poder de sanarlo porque yo soy el Hijo de Dios. ¿Qué vas a decir tú? Blasfemias, dice, ¿verdad? ¿Quién se cree? ¿Qué le pasa? Y seguro ibas a venir y ibas a decir, es que fue mi vecino y dijo esta blasfemia, que él era el Hijo de Dios. Bueno, la tarea de los escribas también era filtrar su doctrina. Entonces de repente se les aparece alguien que dice, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué es lo primero que dicen aquellos? Habíamos visto gente sanar, habíamos visto otros milagros suceder, pero nunca habíamos visto a alguien que dijera, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo no lo iban a tomar como blasfemia? Pero ¿sabes qué? Jesús está mandando un mensaje. Y Jesús, es importante destacar que Jesús no le dio al paralítico lo que el paralítico pedía. Jesús le dio al paralítico lo que realmente necesitaba. Jesús. Bueno, es que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y el poder habita en Jesús. También. Así es. Entonces aquí estamos viendo que Jesús no ve la necesidad exterior del paralítico, ¿cierto? Se hubiera ido inmediatamente a sanar esa parálisis que él tenía. Jesús vio la necesidad real de este hombre. ¿Y sabes qué? Te digo esto. Según Jesús, la necesidad más urgente del hombre es el perdón de los pecados. Te lo repito. Según Jesús, la necesidad más urgente de todo hombre es el perdón de sus pecados. Eso nadie más lo puede hacer. Nadie más. ¿Estás conmigo? Nadie más tiene el poder de perdonar los pecados. Él pudo haber dicho, sí, yo lo sano en este momento, y se pudo haber regresado sano a su casa. Pero ¿sabes qué? Tarde o temprano el paralítico iba a morir de cualquier otra enfermedad o de vejez. Y si solo se hubiera ido sano, ¿qué futuro le esperaba a este paralítico? De todas maneras, muerte espiritual, una eternidad sin Cristo. Pero Jesús, que conoce la mente y el corazón, a lo mejor tú, si yo me pongo a preguntarte, ¿cómo llegaste, Lore, a Cristo? Y quizá Lore podría decir, ay, porque estábamos pobres y nada de trabajo y Dios suplió de trabajo a mi esposo. No. ¿Y tú cómo llegaste, Sarisa? Porque estaba ahí errante, sin el Señor, y de repente necesitaba una ayuda y llegué a Jesús. ¿Y tú cómo llegaste, fulanito? Porque yo estaba hundido en el alcoholismo y Jesús me sanó. ¿Y tú cómo llegaste, Marilu? Porque había un diagnóstico de cáncer y Jesús me sanó. Esa es tu necesidad secundaria. Pero lo que Jesús quería era salvarte. La única razón que Jesús quería, Arturito, no era solo la muerte de su esposa.
Es que Jesús anhela salvarle. No es esa. Nosotros podemos ver las circunstancias. Pues sí, yo llegué a Jesús en este momento, y cada uno tenemos nuestra historia y nuestro testimonio, pero todo se resume en uno: Jesús quería salvarte. Amén. Claro, por eso está aquí, porque Jesús quería salvarnos y Él quiere salvarla. No es ni siquiera uno, ¿verdad?, que quiera salvarse. Es Jesús quiere salvarte. Y por eso llegaste aquí. Quizás sí, como el Sansón que se convirtió en Sansón, sin ojos, pelón, sin fuerza, sin nada. Llegamos hacia Cristo. No, aquí vengo todo deshecho y destruido. Pero Jesús, o el hijo pródigo, la hija pródiga, pero Jesús solo tenía un motivo. Él quiso y quiere salvarte. Amén. Así es, así es. Por eso estamos aquí, porque tenemos una necesidad. ¿Y cuál es esa necesidad? El perdón de nuestros pecados. Mi amada iglesia, un día tenemos que presentarnos ante el tribunal de Dios para dar cuentas de nuestra vida. ¿Estás conmigo? Un día tendremos que presentarnos ante el tribunal de Dios para dar cuentas de nuestra vida. ¿Cómo nos conducimos? ¿Qué hicimos y qué no hicimos? Porque también de eso vamos a dar cuentas. De aquella vez que pudiste haber compartido a alguien de Jesús y no lo hiciste. De aquella vez que Dios te rodeó de tantos amigos para que dieras testimonio de que eres hijo de Dios, pero te dejaste llevar por ellos y caíste a las mismas prácticas que tus amigos y te avergonzaste de Cristo. Vamos a dar cuenta de lo que hicimos y de lo que no hicimos. Un día estaremos delante del tribunal de Dios para dar cuentas. ¿Cómo nosotros llevamos nuestra vida? ¿Y sabes qué es lo más relevante de esto? Que en ese juicio no habrá una sola persona que pueda decir: yo no hice o yo no cometí ningún pecado. Todos, absolutamente todos, hemos cometido pecados. Porque dice el versículo en Hebreos 4:13. Ve conmigo a Hebreos 4:13. ¿Lo tenemos? Dice, léelo conmigo, Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Estás conmigo? No hay ni una sola cosa que no sea manifiesta en su presencia. A veces nosotros podemos pretender escondernos, ¿no es cierto? Mis papás no me están viendo. Mis pastores no me están viendo. El maestro no me está viendo. Mi esposa no me está viendo, mi esposo no me está viendo, pero el juez de todas las cosas, aquel delante del que vamos a estar en el tribunal, está viendo absolutamente todo. Y dice Hebreos que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Ninguna cosa hay que podamos hacer en secreto que Dios no la sepa. Ninguna. Podemos cavilar como estos, ¿verdad? Y pensar en nuestro corazón: ay, nadie se da cuenta, nadie, aquí nadie me conoce, aquí nadie me ve, aquí lo que estoy haciendo jamás saldrá a la luz. Y dice: todas las cosas están desnudas y abiertas. Quizá no van a ser reveladas en la tierra, pero serán reveladas en el cielo. Así es. Así es. Así es. Así es. Dios nos está viendo. Y entonces debemos tener presente, amada familia, Dios conoce nuestra vida.
Y cada íntimo detalle que tú crees que nadie conoce, di conmigo, Dios sí lo conoce. Podremos creer que nos hemos tapado tanto, que nos hemos cubierto tanto, que solo lo sabe mi esposo y él me jura que me ama tanto que nunca lo va a decir a nadie. Podemos pensar que estamos cubiertos de un pecado, pero Dios conoce ese íntimo pecado que creemos que nadie más está presente. ¿Y qué crees, mi amada iglesia? Él es el único de quien tenemos que preocuparnos. Él es el único. Del único que debemos tener temor y reverencia. Es el que pareciera que menos tenemos. Nos espanta que nuestros padres nos descubran. Nos espanta que los líderes nos descubran. Nos espanta que el maestro nos descubra. Pero Dios es el único que conoce lo más íntimo de nuestro corazón. Así es. Dice Romanos 3:10. Ve conmigo a Romanos 3:10 al 12. Amén. Como está escrito, ¿qué está escrito? No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Qué dice el verso 12? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Y di yo también. Se desviaron. A una se hicieron como inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Te das cuenta cómo la mayor necesidad del ser humano no es la parálisis? No es que Dios supla mis necesidades. No es que Dios me bendiga con el marido. No es que Dios me sane. ¿Cuál es la mayor necesidad que tenemos, amada iglesia? Que Dios perdone mis pecados. Esa es la mayor necesidad que tenemos. ¿Por qué dice no hay justo ni aún uno? No va a haber uno solo que pueda salir librado y decir no, yo nunca cometí pecado, yo nunca hice lo malo, fue él, fue aquel, fue este. Ni aún uno. Dice no hay justo ni aún uno. Déjame recordarte, amada iglesia, Dios no te va a salvar por ser una buena persona. Dios no va a salvar a alguien por ser un excelente hijo, un excelente, no. Dios va a salvar a aquel que se sepa pecador y que reconozca que necesita un salvador. Amén. Claro, que se arrepienta. Platicábamos hace unos días con una persona, no, ni siquiera de esta iglesia, para que no te sientas aludido, ¿verdad? Y entonces le decía, ¿cómo van tus hijos? Íbamos con mi esposo. ¿Cómo van tus hijos? Bien. Ya se están congregando tus hijos. No, pero vías de ver, mi hijito es bien bueno. Mi hijito es bien buena persona. Vías de ver, las hermanas de mi iglesia hasta me envidian porque dicen, ay, manita, tu hijo es bien bueno. Entonces no va a la iglesia, pastora, pero es bien bueno. ¿Qué crees que le dije? Qué bueno que sea bueno, pero necesita ser salvo. No basta con ser buenos. No son obras, no. No es por obras, dice la palabra, para que nadie se gloríe. No es por bueno, no se trata nada más de decir, ay, no, hoy no fui al culto, pero mira, me quedé, no hice nada malo, pastora, nada más me ganó el sueño, pero no hice nada malo. No, mira, aquel no viene, no, tampoco, no me congrego, pero soy bueno, en serio soy. No creas que me quedas a hacer malas cosas, no se trata de eso. Se trata de tener la conciencia de que somos pecadores, amada iglesia, de que necesitamos un Salvador. Se trata de tener la conciencia de que aún nuestros hijos, teníamos otra consejería en estos días, y entonces
muy preocupados. Unos padres de familia nos decían: es que estoy muy preocupado porque mi hija está empezando, nos está compartiendo que en su escuela están descubriendo su sexualidad, su cuerpo, y que hoy se están besando entre todas sus compañeritas, ¿no? Y entonces decían: denos alternativas, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con nuestra hija? ¿Qué hacemos? ¿No? Esto o aquello o aquello. Y mi esposo le decía: lo único que tienes que hacer es reconocer que tu hija es pecadora y entender que el hacerse partícipe de eso está cometiendo pecado, y que aunque sea una niña va a dar cuentas delante de Dios. Y los papás así, tragando saliva, ¿verdad? Pero es la realidad. Claro. Y tanto pecado. ¿Por qué? Porque hemos caído aún nosotros a decir: bueno, pues sí, ¿sabes cómo se llama eso? Conformismo. El creer que porque ya somos salvos, que por gracia somos salvos, entonces podemos vivir la vida que nosotros queramos, y olvidamos que vamos a dar cuentas delante de ese juez que un día juzgará, dice su palabra, a los vivos y a los muertos. Y ahí no diremos: pero es que yo era bien bueno, es que mi hijito era bien bueno, es que mi hijita era bien buena. Es que no va a haber pretexto que valga. Hay un único camino para ser salvos y se llama arrepentimiento. Cristo Jesús. La fe en Cristo Jesús. Por eso Jesús a través de esta historia nos modela: no necesitas lo que tú crees que necesitas. No necesitas a Jesús para que supla tu dinero en tu economía. No necesitas a Jesús para ser un buen esposo, que qué bueno que es el resultado de Cristo en nuestra vida. No necesitamos a Jesús para ser muchas mejores esposas, que es el resultado de Cristo en nuestra vida. Necesitamos a Jesús para perdonar nuestros pecados. Aunque estemos en la iglesia, sí, aunque estemos en la iglesia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Te estoy condenando? No, no te estoy condenando. Te estoy diciendo: caminemos con el entendimiento siempre de que delante de Dios vamos a dar cuentas, y que a todos el pecado nos separa de Dios. ¿Estás consciente, amada iglesia? Dice entonces más adelante, verso 6: estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino quién? Sino solo Dios. Solo Dios. Entonces, ¿qué mensaje les estaba dando Jesús? Yo soy Dios. Ellos lo estaban afirmando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pues ahí estaba más que claro. Él estaba enviando su promoción, no la que el demonio había dado el capítulo pasado. Su propia promoción era a través de milagros y a través de la autoridad en perdonar pecados. Y él estaba ahí gritando a todos los presentes: yo soy Dios. Yo soy Dios. Y él estaba dejando en claro: el problema de este hombre no es su parálisis. El problema de este hombre es su pecado. Y el pecado agrede a Dios. No es contra el prójimo, no es contra Abrahamcito y lo están difamando. El pecado agrede ¿a quién? A Dios. Todo pecado que nosotros cometemos pensamos que es: ay, pues es contra mi esposo, total, pues aquí mi canita al aire, como sea, él no se va a dar cuenta. El agredido principal no va a ser él. ¿Quién es el agredido principal ante un pecado? Dios. El pecado me separa de Dios. Y luego decimos: ¿por qué he perdido el gozo? ¿Por qué he perdido el deleite de congregarme? ¿Por qué he perdido el deleite de estudiar la palabra? ¿Por qué he perdido el deleite de estar con Dios? Una causa puede ser porque el pecado nos separa de Dios. Y la consecuencia es la muerte, ¿verdad?
Entonces verso 9 dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Sabes qué, amada iglesia? Para Jesús era mucho más sencillo haber sanado al paralítico, como a muchos otros ya había sanado, ¿no es cierto? Pero ¿sabes qué? Jesús estaba dando algo más. Y eso extra que Jesús estaba dando, estaba diciendo, tus pecados te son perdonados. Pero el perdón del pecado que ese hombre había cometido, así como el que tú y yo hemos cometido, ¿sabes qué conllevaba? Conllevaba la muerte de un santo, el Hijo de Dios. Ve conmigo a Marcos 8:31 para ir cerrando. Marcos 8:31. ¿Lo tienes? Y comenzó a enseñarles que le era ¿qué? Necesario. ¿Qué era? Necesario al Hijo del Hombre. ¿Qué? ¿Cuánto? Y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser ¿qué? Muerto, y resucitar después de ¿qué? Después de 3 días. Escucha, amada iglesia, y cierro con esto. El sanar al paralítico, el sanarte a ti, el suplir tus necesidades, no le implicaba nada extra a Jesús. Él tenía el poder y tiene el poder para hacerlo. Pero el perdonar pecados implicaba un sacrificio. Implicaba que Él se hiciera pecado por nosotros, que Él tomara nuestro lugar, que Él, dice la palabra mera, necesario que padecer. ¿Qué realmente necesitaba Jesús padecer? No, no por Él, pero lo hizo por amor a nosotros. Para que tengas presente que la salvación no te costó nada, pero a Cristo le costó todo. Entonces, la salvación que nosotros decimos es gratuita. Sí, fue gratuita para ti, pero a Jesús le costó todo. Tuvo que ser gratuita para nosotros, porque nunca habríamos tenido cómo pagarla, porque a Él le costó todo. Amén. Entonces la próxima vez que nosotros pensemos, ay, Jesús, porque a veces evangelizamos así, ¿verdad? Ven a Jesús para que, mira, para que Él te ayude a resolver tus problemas. Ven a Jesús para que Él te ayude a qué más, para que Él te sane. Sí, está bien, Jesús puede hacer todo eso. Pero el mensaje principal de la salvación es: eres pecador y necesitas un Salvador. Amén. Hijo mío, tus pecados te son perdonados. ¿Cuántos paralíticos hemos sido perdonados? No abusemos de la gracia, que a Jesús le costó todo. No abusemos de la gracia. Amén. Aprendamos a vivir agradecidos con Cristo Jesús por el perdón de nuestros pecados. Y si aún algo nos está costando, si aún hay pecados ocultos dentro de nosotros, recuerda que todo va a ser revelado, si no en esta tierra, aún delante del tribunal de Cristo. Caminemos con temor y temblor, no con miedo, con temor y temblor. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, ¿cuántos paralíticos sabemos aquí? Que pensando que llegamos a ti por una necesidad aparente, en realidad llegamos porque tú pusiste tu mirada en nosotros y te plació salvarnos. Señor, ayúdanos a tener en un alto honor, privilegio, el hecho de que tú, Señor, hayas puesto tus ojos en nosotros para salvarnos, para perdonar nuestros pecados. ¿Cuántas veces, Señor, andamos pecando
andamos pensando que nunca algo de lo que hemos hecho será revelado, pero tarde o temprano todo sale a la luz. Señor, y hoy queremos vivir con temor y temblor. Hoy queremos vivir, Señor, sabiendo que somos paralíticos, necesitados de ti, Señor, y que tú quieres no solo sanarnos, suplir necesidades, ayudarnos en nuestras debilidades y dificultades, sino quieres salvarnos. Haznos conscientes de que necesitamos tu salvación, de que necesitamos a ese Salvador que es Cristo Jesús, que pagó el precio, un alto precio en la cruz del Calvario por amarnos a nosotros. Ayúdanos a caminar en rectitud y en justicia delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, amada iglesia, que el Señor nos ayude a ser conscientes del precio que Él ha pagado por nosotros. Amén. Quiero recordarte, amada iglesia, rápidamente, el día domingo tenemos faena. ¿Recuerdas a qué hora? A las 8 en el Panteón, así es, en la entrada del Panteón. Ahí nos vamos a ver, ¿sí? Cachito. A ver, Arturito. Sí. Ajá. Mejor el lunes, perdónenme, mejor el domingo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Les queda? Sí. Es que el lunes la mayoría se nos va a trabajar. ¿Sí? Entonces el domingo, amada iglesia, a las 8 tenemos nuestra reunión allá en la entrada principal del Panteón. ¿Sale? Allá nos vemos, lleva tu escoba, lleva tu todo, cualquier cosa, ahí nos avisa Arturito, pero esperemos no hay cambios, ¿verdad? Ya si usted